Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de un préstamo americano y cómo habría que contabilizarlo bajo la óptica del coste amortizado. Bien, los datos que necesitamos y que tenemos en este ejemplo son los que vemos aquí en azul, es decir, cuánto sería el valor nominal del préstamo que recibimos, cuándo es la fecha de formalización, en este caso el 1 de enero, cuáles serían los gastos de formalización, vamos a suponer que son el 3%, por lo tanto 6.000 euros, y vamos a suponer que el nominal que nos cobran el banco es del 7%, por lo tanto pagaríamos unas cuotas, cada cuota sería de 14.000 euros. Como sabemos, en un préstamo americano lo que sucede, suponiendo que sean 5 años, es que solo pagaríamos en cada cuota intereses, por lo tanto, al construir la tabla de interés nominal quedaría de esta forma, es decir, en las cuotas no vamos a amortizar nada de capital, solo vamos a ir pagando en cada cuota intereses, que serían esos 200.000 euros al 7%, es decir, 14.000 euros, por lo tanto, en la columna de amortización no estamos amortizando principal, por lo tanto, la suma sería cero, la amortización acumulada también sería cero y el capital pendiente seguirían siendo de 200.000 euros. Es decir, no vamos a amortizar nada de principal, de capital en ninguna de las cuotas, solo vamos a pagar intereses, por lo tanto llegaríamos al 31 del 12 de 2026 y la cuota que pagamos al final del periodo de vida de ese préstamo sería, al final del término final, serían 200.000 más los intereses también de esa cuota de 14.000, por lo tanto lo que habríamos amortizado de principal serían 200.000, la amortización acumulada serían 200.000 y ya no deberíamos nada, capital pendiente sería cero porque hemos pagado todo en esa última cuota. Al final sería lo mismo que hacer un préstamo con carencia hasta el final del préstamo, en el cual, como decimos, solo pagamos cuotas de intereses. Bien, esta sería la tabla desde el punto de vista de interés nominal, pero como sabemos, las normas de valoración nos obligan a hacerlo bajo la óptica del interés efectivo, del coste amortizado. Para ello necesitamos calcular ese interés efectivo, que lo hacemos con la fórmula del TIR en Excel, y como sabemos necesitamos los datos de flujos de cobros y pagos. Lo podemos hacer en columna o en fila, pero necesitamos esos datos. En este caso lo vamos a hacer en columna y lo que ponemos al principio son los cobros netos que cobramos en el inicio, en el origen de la operación, que como vemos son esos 200.000 menos esos gastos de formalización, es decir, 194.000 cobramos al inicio y luego vamos poniendo los flujos de pagos periódicamente, que como sabemos pues son solamente intereses esas 4 primeras cuotas, y la última cuota ya ponemos los 114.000 en positivo, que es lo que pagamos, es decir, la suma de esos 200.000 más los 14.000 de intereses. Ahora ya sí calculamos ese tipo de interés efectivo de la operación con la fórmula del TIR, que como vemos son 7,746 aproximadamente por ciento. Y con este dato ya construimos la tabla de interés efectivo, que lo hacemos de la siguiente forma. En la primera columna ponemos lo que vamos pagando. Como sabemos, en este caso particular del préstamo americano, solo vamos a pagar intereses hasta el final, hasta la última cuota, en este caso 31 del 12 de 2026. Y en la columna del gasto lo que vamos a hacer es poner el tipo de interés efectivo por el valor razonable. Para ello vamos a partir del valor razonable al inicio de la operación, que no son 200.000 euros, sino que son 194.000, es decir, el neto que cobramos, el nominal, lo que cobramos, menos esos gastos de formalización. Y en la columna de gasto devengado lo que vamos a hacer es multiplicar ese tipo de interés efectivo por el valor razonable anterior. En este caso, en la primera cuota del 31 del 12 de 2022 va a ser ese tipo de interés efectivo por esos 194.000, por lo tanto va a ser 15.027,93. Estos son los intereses devengados, pero multiplicados por ese tipo de interés efectivo. Y el valor razonable, ¿cuál va a ser? Lo que tenemos inicialmente menos lo que vamos amortizando. ¿Qué es lo que sucede en esta primera cuota? Lo que vamos amortizando lo calculamos de la siguiente forma, es decir, el pago que hemos hecho, en este caso solo de intereses, menos el gasto devengado.
¿Y qué es lo que sucede como caso particular en los préstamos americanos? Que, como vemos, lo que vamos amortizando es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el gasto devengado de la operación ha sido mayor que el pago que estamos haciendo, ya que como solo estamos pagando intereses, pero internamente se van devengando unos intereses implícitos de la operación debido a ese coste amortizado, ¿qué es lo que sucede? Que el gasto generado va a ser mayor que lo que estamos pagando, y eso hace que lo que estamos amortizando sea negativo. Eso quiere decir que no solo no estamos amortizando, sino que internamente en la operación se va devengando una amortización que deberemos de pagar al final, en la última cuota. La amortización acumulada la calcularemos con lo que hemos amortizado en el periodo anterior, en ese caso en el origen de la operación no hemos amortizado nada, y le sumamos lo que vamos amortizando en cada cuota. Es decir, en esta primera cuota, 31 del 12 de 2022, tendremos esa amortización negativa que se va generando de 1027,93. Bien, ahora si ya tenemos todo esto, podemos rellenar hacia abajo y vamos a ir generando esa tabla de amortización. Aquí en el valor razonable lo que vamos a poner es lo que tenemos inicialmente, esos 194.000 en primer lugar, en el origen de la operación, menos lo que vamos amortizando. Y entonces ya así generamos esta tabla al tipo de interés efectivo. Bien, aquí vemos que nos falta algo porque no hemos fijado el tipo de interés, está I17, vamos a fijarlo con F4, porque al rellenar para abajo tengo que estar multiplicando simplemente o continuamente por ese tipo de interés. Ahora ya sí tendremos construida esta tabla al tipo de interés efectivo, con esas particularidades que vemos en el préstamo americano. Como vemos, el valor razonable va aumentando ya que no estamos amortizando capital. Eso hace que el gasto devengado sea mayor cada vez por ese hecho de no estar amortizando nada de capital, solo pagar intereses. Por lo tanto, esta columna de amortización se convierte en negativo ya que internamente se va devengando ese gasto que necesito pagar al final, y cuando ya hago ese pago de capital más intereses de 214.000 euros, ya lo que estoy haciendo con ese pago es pagar ese principal más esos intereses que se han generado. Por lo tanto, vemos cómo en ese pago de 214.000 lo que estamos haciendo ya es amortizar todo eso que debíamos, es decir, la amortización acumulada en ese momento será de 194.000 euros, que en realidad lo que vemos es que si yo sumo a estas 194.000 o esa amortización acumulada que tenía, que coincide con ese valor razonable, si le sumo todos esos gastos que se han devengado de las cuotas anteriores, es decir, esta amortización negativa de cada una de esas cuotas anteriores, pues coincide esta cantidad con esta. Es decir, esto que estamos amortizando al final coincide con ese valor razonable de 194.000 más estas sumas de amortizaciones negativas, podemos decir, es decir, lo que se va devengando internamente y que necesitamos pagar al final de todas esas cuotas que se han devengado de las cuotas anteriores, la suma de todas esas cuotas anteriores que se han devengado internamente en la operación. Y ahora ya sí, con ese pago que hacemos de 214.000, pues sí estamos pagando todo eso que se ha generado y el valor razonable se queda a cero, ya que la amortización acumulada que tenemos, lo que hemos amortizado, coincide con esas 194.000 euros, que es el total de ese valor razonable. Es decir, estos datos tienen que coincidir. Lo que ponemos aquí como cobro inicial, son 194.000, coincide con ese valor razonable del periodo inicial y coincidirá también con la columna de amortización acumulada, vemos con el último valor de esa amortización acumulada que hacemos al final. Y ahora ya sí procedemos a contabilizar bajo el prisma del valor razonable o del coste amortizado,
y tendríamos estos asientos. Este valor de 194.000 también lo tenemos que poner en el primer asiento, que es lo que aflora como deuda a largo plazo en el primer asiento en el inicio de la operación cuando recibimos el préstamo, no el valor nominal, sino el valor neto, es decir, lo que recibimos menos esos gastos de formalización que hemos pagado. Entonces, luego después los asientos serían, vamos devengando estas cantidades que son en realidad la columna de gasto que se va devengando en cada cuota. Al final del ejercicio se devengan estos intereses y lo que pagamos sí son esas cuotas de 14.000 y la diferencia es lo que se va devengando, es decir, estas cantidades, vemos que la diferencia, esta amortización que se va devengando en negativo, en realidad se va sumando a ese valor razonable que teníamos. Es lo que decimos, internamente va aumentando ese valor razonable porque se va generando una mayor deuda a largo plazo, ya que al pagar solo intereses no estamos pagando este gasto que se va devengando internamente en la operación y que debemos de contabilizar como mayor valor de ese préstamo, como mayor deuda a largo plazo. Seguirá siendo a largo plazo, ya que no lo vamos a pagar hasta el final del préstamo, hasta la última cuota. Por lo tanto, los siguientes asientos de cada cuota que haremos a final de año serán exactamente lo mismo. Aquí tenemos este valor de 15.107 que se ha generado en la segunda cuota del 31 del 12 de 2023. Será un gasto devengado en la 662. También tendremos un mayor valor de deuda a largo plazo por esa diferencia que queda reflejada en esta columna de amortización, la diferencia entre el pago y el gasto, y al banco le estaremos pagando solo intereses en cada cuota. De esta forma estamos haciendo los asientos de cada cuota, es decir, por un lado estos gastos devengados, por otro lado lo que pagamos de intereses y la diferencia es un mayor valor de esa deuda a largo plazo. En la última cuota o antes de esa última cuota ya podemos reclasificar lo que vamos a pagar a corto plazo, es decir, estas 198.614,61 que coincide con este valor de aquí, es decir, lo que vamos a amortizar en esa última cuota, 31 del 12 de 2026, lo podemos contabilizar un año antes, porque ya va a pasar a corto plazo. Sabemos qué es lo que vamos a amortizar a corto plazo, esas 198.614,61. De tal forma que en la última cuota ya tendremos ese gasto devengado de 15.385,39, que es este gasto de esta última cuota, y lo que estamos pagando o amortizando como principal son esas 198.614,61 que veíamos antes. Y esta será la cuota total de 214.000, que es la última cuota de este préstamo americano. De tal forma que en nuestro mayor, como vemos, el valor original en origen de esta deuda a largo plazo es este valor razonable de 194.000 euros, se va devengando, es decir, va creciendo internamente en cada una de esas cuotas al no estar amortizando nada de capital. Ese valor razonable va aumentando en nuestro libro mayor y no lo cancelamos hasta el final, hasta el 31 del 12 de 2026 en la última cuota. O bueno, aquí lo que hemos hecho es reclasificar realmente antes a corto plazo, por lo tanto van a hacer a corto plazo en la última cuota y lo vamos a anular también con esta última cuota. Pues bien, estas son las características de un préstamo americano bajo el prisma del coste amortizado, de tal forma que si nosotros tenemos elaborada esta tabla y vamos a suponer que nos cambian los datos, vamos a suponer que los gastos de formalización son solamente del 2 y el tipo de interés, en este caso, pues por ejemplo, es mayor del 9%, vamos a ver si lo hacemos bien, el 9%, pues nos cambiarían todos los datos de contabilización, pero se tiene que confirmar o se tiene que cumplir que al final
pagamos todo el crédito, se tiene que cumplir que el valor razonable al final en nuestra contabilidad va a ser cero porque ya no tenemos el préstamo, no tenemos deuda, y se tiene que cumplir al final que las deudas a corto plazo también van a ser cero. Esta sería la contabilización de un préstamo americano bajo la óptica o el prisma de coste amortizado, que es lo que nos obliga a hacer las normas de registro y valoración. Así que espero que haya sido útil, espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos, hasta pronto.